otros presentes que habían luchado en la guardia de batalla de Rob también aplaudieron. Entonces, como si se rompiera una presa, la sala estalló en un estruendoso aplauso, con vítores y felicitaciones que se sumaron al ruido. Brienne bajó la cabeza, pero Rob la vio enjugándose rápidamente las lágrimas. El rey sonrió y alzó una mano para pedir silencio. Hoy les tomarán las medidas para sus capas y armaduras, esta noche dormirán en la Torre de la Espada Blanca y mañana asumirán sus responsabilidades. Los 7 guerreros asintieron y se inclinaron antes de irse, recibiendo vítores hasta que todos se fueron de la habitación. Un gran rey debe tener un gran consejo, dijo Robb. Samuel Tarly, Lady Anya Waynor, Lord Jason Magister, Lord John Royce, Alegre Ed, Lord Ramdil Tarly, por favor, den un paso al frente. Cuando las 6 personas estuvieron frente a Robb, imitaron a los 7 guerreros y se arrodillaron ante él. El rey les indicó fácilmente sus respectivas posiciones. Lady Anya, la nombro señora de la moneda. Lord Jason, la nombro maestro de naves. Lord Royce, la nombro maestro de leyes. Maestro Red, la nombro maestro de susurros. Maestro Samuel, aunque aún no ha sido nombrado maestre, título que creo que pronto obtendrá, la nombro gran maestre, dijo Robb. Lord Tarly, será el primero en asumir un nuevo cargo en el consejo. La nombro maestro de guerra. Los 6 nuevos miembros del consejo inclinaron la cabeza y regresaron a sus puestos, todo mientras eran felicitados por sus amigos y familiares. Tyrion Lannister, da un paso al frente, gritó Robb, haciendo que la sala quedara en silencio de inmediato. El hombre conocido como el Gnomo avanzó contoneándose con una sonrisa divertida. Se arrodilló ante Robb. El rey se tomó un momento para observarlo antes de acercarse, deteniéndose frente a él como lo hizo con Jon. Que quede claro que le debo la vida a Tyrion Lannister, dijo Robb en voz alta y clara. Sin su ayuda, Samuel no habría podido salvarme tras ser apuñalado con una daga venenosa. Sin su ayuda, es muy probable que me hubiera quemado vivo el fuego del dragón. Willas habría llegado a la misma conclusión, murmuró Tyrion tan alto que solo Robb lo oyó, todavía arrodillado y cabizbajo. Todavía me sorprende que sea hijo de Mace Tyrell. Robb resistió el impulso de sonreír. Es cierto que nuestras familias han estado en guerra, pero me alegra decir que la guerra entre los Lannister y los Stark ha terminado. La multitud vitoreó, pero en un tono apagado, pues sentían curiosidad por ver a dónde iba Robb. Era evidente que presentían que algo más iba a suceder. Pero Robb sabía que ninguno de ellos, salvo unos pocos, sabía lo que estaba a punto de anunciarse. Por el bien que hiciste a mi familia y por salvarme la vida 2 veces, te nombro mano del rey, dijo Robb. Sea reconocido, Lord Tyrion. El gnomo se levantó y miró a Robb antes de darse la vuelta. Al igual que con el nombramiento de Brienne como comandante de la Guardia Real, no hubo una celebración inmediata. Sansa lo solucionó, seguida rápidamente por Jon y Willas. Entonces toda la sala aplaudió, aún en un tono apagado, pues todos seguían sorprendidos por el anuncio. Tyrion hizo una reverencia fingida tanto a los Stark como a los Tyrellantes de volver a ocupar su lugar detrás de Willas junto a su escudero y el nuevo señor del fuerte de Clegane. Cuando Robb ocupó su trono en el trono de hierro, su mayordomo nombró a los señores supremos y guardianes. También existía una clara diferencia en los títulos, ya que a hombres como el padre de Robb o a Roll Darling no se les llamaba Guardián del Norte ni Guardián del Este, sino Guardián del Norte y Guardián del Valle. A Robb nunca le pareció comprensible que solo unos pocos hombres tuvieran el título de guardián. Con el nuevo sistema de gobierno de Robb y Margaery, habría un guardián y un señor supremo en cada región, excepto en Dorne y las tierras de la corona. Tras el nombramiento de los señores supremos y guardianes, el Pez Negro, Garland, John Royce y Ser Donnell Swan dieron un paso al frente, armando caballeros a cientos de escuderos que se habían ganado el honor. La ceremonia duró unas buenas 2 horas, durante las cuales algunos asistentes se marcharon por alguna razón antes de regresar más tarde. Finalmente, tras el nombramiento del último hombre como caballero, los 4 guerreros se giraron e hicieron una reverencia a Robb antes de regresar a sus puestos. El nuevo rey de Poniente se puso de pie, captando al instante la atención del público. Poniente por fin está en paz, dijo Robb con orgullo. Pero nuestra gran tierra ha sido herida y marcada. Con hombres y mujeres buenos y sabios a mi lado, me propongo sanar el reino y traer una era de prosperidad. Lo dije en serio. Construiré un mundo en el que los muertos se sientan orgullosos de vivir. Lo juro. Tras el anuncio final de Robb, le tendió la mano a Margaery, quien la aceptó con facilidad mientras ambos descendían las escaleras y caminaban por el pasillo. Una vez más, los rodearon vítores.
Cuando la pareja real cruzó las puertas y se dirigió a sus aposentos para el festín, seguidos por 2 guerreros del norte, Robb le sonrió a su esposa. No es un mal comienzo, se rió entre dientes. Margaery lo besó en la mejilla. Es solo el principio. Comentario. 0 comentarios. Votar. Chapter 104. Daenerys V. Sus aposentos eran todo lo que cualquiera desearía. Mucho mejor que las celdas negras. Al parecer, Robb Stark era un hombre muy diferente a la mayoría de los que la joven Extrena había conocido en su vida. La mayoría la habrían encerrado a ella y al último de sus consejeros en mazmorras como si fueran matones. El joven lobo mandó que el resto de los consejeros de Daenerys fueran confinados en habitaciones solitarias, en diferentes rincones de la Fortaleza Roja. La joven reina debería haber estado furiosa por la acción de Robb Stark, tan cerca de la firma del tratado. Pero, en realidad, tras la revelación que le hizo Varys, solo sentía indiferencia. Uno de sus hombres actuó a sus espaldas e intentó asesinar a Stark y a su hijo. Las similitudes entre el complot de asesinato y las muertes de Elia Martell y su hijo le revolvieron el estómago a Daenerys. Connington se había convertido en Tywin Lannister y nunca se dio cuenta. Daenerys seguía atónita por su conversación con Robb. No solo la nombraba dama de Rocadragón, sino que también le devolvía sus dragones y sus inmaculados. Era un acto de misericordia que Daenerys jamás había presenciado. Tenía todo el derecho a encerrarla en una celda y dejarla pudrirse, o incluso matarla, pero no lo hizo. Robb estaba siendo misericordioso. Y gracias a su misericordia, Daenerys sabía que cualquier cosa que hiciera para recuperar su corona la convertiría en una villana. Sabía que no podía hacer nada para vengarse de Robb, ya que él le había devuelto la vida a Daenerys. Tampoco ayudó que Daenerys también arriesgara las vidas de sus dragones y permanecer inmaculada si intentaba pelear contra un hombre con el poder de Westeros a sus espaldas. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Hasta el momento, la Extrena había estado sola, salvo por un turno aleatorio de sirvientes que le traían la comida. Acababa de terminar su magra comida de jamón, pan y fruta, así que no había motivo para que nadie más la viera. «Ven», llamó ella. La puerta se abrió y reveló a un hombre alto y de hombros anchos. Vestía el cuero trenzado que parecían usar todos los nórdicos. Tenía el pelo largo y oscuro y profundos ojos grises. Era un hombre mayor, probablemente de unos 40 años, pero era evidentemente un guerrero. En cierto sentido, le recordaba a Robb Stark, con la misma autoridad serena y el mismo poder misterioso. El hombre le hizo un gesto con la cabeza. «Tú debes ser Daenerys Targaryen», dijo, cerrando la puerta tras él. Daenerys asintió. «¿Quién eres, ser?» El hombre se sentó en una silla cercana. «Yo. Solo soy un hombre», respondió en voz baja. «Pero algunos me llaman Lord Stark». La joven se dio cuenta. Sentado frente a ella estaba Eddard Stark, el último líder de la rebelión que puso fin a la dinastía Targaryen. Se incorporó un poco. «Debo admitirlo, Lord Stark, no lo esperaba», dijo ella manteniendo la voz neutral. El hombre mayor asintió, inclinándose hacia adelante y apoyando los codos en las rodillas. «Y no esperaba encontrarte», admitió. «Pero hablé con Ser Barristan esta mañana, y me contó que habías hablado con él y con Mormont sobre la rebelión». «Algo en lo que tuviste que ver», espetó Daenerys, incapaz de evitarlo. Eddard la miró con fastidio. «No te apresures a culparme, muchacha. Tu familia no está libre de culpa», dijo con firmeza. «Supongo que viniste aquí por alguna razón, mi señor, dilo o vete», se quejó Daenerys, mirando fijamente al señor de Invernalia. «¿Quieres saber sobre la rebelión, sobre tu hermano, el príncipe Bardo?», dijo Lord Stark. «Estuve presente en los últimos momentos de mi hermana. Sé la verdad. Si sabes la verdad, ¿por qué no la compartiste con tu amigo, el usurpador?», la desafió Daenerys. Eddard dudó antes de explicar. «Si lo hubiera hecho, habría puesto en peligro a mis seres queridos», dijo vagamente. «Pero quieres saber sobre Rhaegar y lo que pasó con mi hermana». «Lo haré», respondió Daenerys de mala gana. «Se conocieron en el torneo de Arenal», empezó Lord Stark. Para entonces, Lyanna ya estaba comprometida con Robert, y Rhaegar estaba casado. He hablado con mi hermano y otros que estuvieron allí y conocieron a mi hermana. Ninguno sabía de la relación ni siquiera de cómo empezó. Pero ese fue el único acontecimiento que pudo haberlos unido», suspiró. Cuando Rhaegar le entregó esa maldita corona, todas las sonrisas se apagaron. Sabía que correrían muchos rumores por el norte y poniente sobre lo sucedido, pero nadie podría haber imaginado la masacre que se desató en ese preciso instante. Daenerys asintió. «Ser Barristan lo dijo», explicó. La pregunta que ni él ni Ser Jorah pudieron responder fue:
¿Por qué? ¿Por qué un hombre casado toma a una mujer prometida a otro? Corría el rumor desde la capital de que el príncipe Bardo estaba obsesionado con las profecías y alguien llamado el príncipe prometido, explicó. Hablando con uno de mis vasallos, me dijo que la profecía hablaba de un guerrero que se alzaría y salvaría al mundo de un gran mal. Daenerys frunció el ceño. Recordó haber oído esa frase durante su estancia en la Casa de los Eternos en Karps. Tuvo una visión de su hermano Raegar hablando de cómo su hijo Aegon era el príncipe prometido. La canción de hielo y fuego, murmuró Daenerys. Lord Stark asintió. Sí, así se llama la profecía. Raegar creía haberla resuelto. El problema era que Elia Martell casi muere al dar a luz a Aegon. Necesitaba una nueva mujer. Creía que mi hermana era la que necesitaba. Hielo y fuego. A Daenerys le daba vueltas la cabeza mientras intentaba asimilar la historia. Así que mi hermano se llevó a tu hermana para cumplir una profecía. Eddard asintió levemente. Por su parte, Lyanna probablemente lo vio como una forma de liberarse de su matrimonio con Robert, dijo en voz baja. Conocí bien a mi hermana, y siempre fue un espíritu libre. Nadie sabe qué pasaba por su mente cuando el príncipe Bardo la visitó. Pero no fue secuestrada, de eso estaba seguro. De allí, fueron a la Torre de la Alegría, dijo Daenerys, continuando la historia. ¿Cómo la encontraron? Eddard sonrió con tristeza. Varys, dijo. La araña me dijo dónde la había retenido Raegar y quién estaba con ella. Llevé a mis norteños al sur, a Bastión de Tormentas, para romper el asedio de los Tirellantes, de viajar a Dorne con 6 compañeros. Allí encontramos a los 3 guardias reales. Ser Oswell Went, Lord Comandante Hightower, y Ser Arthur Dayne, la espada del amanecer. Por primera vez durante toda la conversación, Lord Stark parecía mucho mayor de lo que era. Sus ojos oscuros tenían una mirada perdida al recordar aquella batalla mortal a la sombra de la torre maldita. Muchos de mis amigos murieron, y yo también lo habría hecho de no ser por Euland. Arthur Dayne sigue siendo el hombre más peligroso con el que he luchado. ¿Y tu hermana? El rostro de Lord Stark se endureció cuando la extraña trajo a la niña. Encontré a mi hermana tirada en un charco de sangre, dijo con tristeza. Solo le quedaban unos minutos de vida. Se giró para mirar a Daenerys, con los ojos fijos en los suyos, de color índigo. Por primera vez desde que el hombre había entrado, Daenerys sintió miedo real. Lord Connington y Aegon veían a Eddard Stark como veían a Jon Arryn, Oster Tully y Robert Baratheon. Solo otro rebelde. Pero este era el hombre que había luchado contra uno de los mejores espadachines del último medio siglo y había sobrevivido. Era un hombre muy peligroso. Cuando Lyanna se enteró del asesinato de nuestro padre y hermano a manos del Rey Loco, quiso irse y volver a casa. Raegar estaba en un punto sin retorno. Estaba tan obsesionado con hacer realidad la profecía que ordenó a su guardia real que la sujetaran mientras la violaba. La dejó embarazada y se fue al norte a luchar contra Robert, donde fue masacrado en el Tridente, explicó con amargura. Mi hermana me dijo que se defendió, pero 3 hombres contra 1, nunca tuvo la menor oportunidad. El único hombre que conservó su honor fue Arthur Dayne, quien no estuvo presente cuando sucedió. Daenerys apartó la mirada, incapaz de sostener su mirada. Aunque ni siquiera había nacido cuando su familia cometió los crímenes, el peso de estos aún recaía sobre sus hombros. Seguía siendo una Targaryen, y como tal, sufría las consecuencias de los pecados de su familia. Su hermano, el violador, su padre, el asesino. Que su hermano amenazara con descuartizar a su hijo parecía el menor de los crímenes de su familia. La joven reina tardó un momento en volver a hablar, tratando de contener las lágrimas mientras le revelaban las acciones de su hermano. ¿Qué le pasó al niño? Preguntó finalmente. Viven una vida muy lejos de esa maldita monstruosidad de Silla, dijo Eddard, poniéndose de pie. Se criaron sin conocer a sus verdaderos padres para su propia protección. ¿Nunca criaste al niño? Preguntó Daenerys sorprendida. Eddard frunció el ceño. Hice más por esa niña de lo que podrías comprender, gruñó. Se los oculté a mi mejor amigo, mi rey, porque me preocupaba que matara a la niña. Los protegí y honré la memoria de mi hermana. Daenerys se encogió ante la ira en la voz del hombre. Durante la conversación, el tono de Lord Stark había sido informal, aunque un poco enojado y triste por momentos. Pero a medida que hablaban más y más sobre lo sucedido con Lyanna Stark y los sucesos en Dorne, su voz se volvió áspera, llena de tristeza y amargura. Aquí estaba un hombre que perdió a casi toda su familia y luego se vio obligado a proteger al hijo de su hermana de su mejor amigo. Esa cantidad de estrés y angustia haría que los hombres más débiles se desintegraran en sí mismos.
Siento mucho lo que mi familia le ha hecho a la tuya, dijo Daenerys en voz baja. Sé que nada de lo que diga o haga podrá arreglarlo. El señor de Invernalia miró a la muchacha que estaba frente a él antes de finalmente asentir, aceptando su disculpa. Si lo que Robb me dice es cierto, entonces eres uno de los mejores Targaryen, dijo. Por eso te ha devuelto a tus hombres, dragones y hogar. Se arriesgó al hacerlo. Más te vale demostrarle que tiene razón. Gracias por hablar conmigo, mi señor, dijo Daenerys suavemente, lista para terminar esta conversación. Eddard asintió. Merecías saber la verdad. Se levantó y caminó hacia la puerta, deteniéndose justo antes de abrirla. No se puede jugar con mi hijo. Entiendo lo que sientas, pero te animo a que pienses en Poniente. Te animo a ser mejor que tus hermanos y tu padre. Y con eso, el señor de Invernalia se escabulló y dejó a Daenerys sola. Salto de línea. Salvado. El castillo estaba hecho completamente de hielo, e incluso en el gélido páramo de las tierras del invierno eterno, podía sentir el frío y la maldad que emanaban del lugar. El hombre junto al lobo destrozado se arrastró. ¿Qué es este lugar?, preguntó Bran. No tiene nombre, al menos no uno que describa su oscuridad, explicó el cuervo de 3 ojos con gravedad. Pero es lo que creó estas tierras. Cuando la gran oscuridad se alzó una vez más y creó sus criaturas de hielo y sombra, erigió este castillo y derramó el invierno sobre medio Poniente. Pero es verano en el sur, señaló Bran. Cuanto más te alejas del mal, más débil se vuelve su poder, respondió el vidente verde, mirando a su alrededor. No podemos quedarnos mucho tiempo o notarán nuestra presencia. Bran abrió los ojos y regresó a la cueva, sentado frente al hombre en el árbol con sus piernas inservibles. Tal como el cuervo le había prometido, estaba aprendiendo a volar, y aunque asimilaba todo lo posible, aún le quedaba mucho por aprender. ¿Por qué me mostraste eso?, preguntó Bran. Porque necesitas saber de dónde obtiene el enemigo su poder, dijo el vidente. Sin embargo, ese poder no se puede extraer si no hay nada que lo extraiga. Bran frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? No se puede desenvainar una espada si no hay nadie que la maneje, explicó una voz suave y musical desde arriba de Bran. El segundo hijo de Eddard Stark finalmente comprendió lo que le decían. Los poderes del WH del enemigo no pueden usarse si ya no queda nada del enemigo. Correcto, dijo el vidente. Tu antepasado no pudo matar al último gran enemigo en la batalla del amanecer. No debes cometer el mismo error. Bran se incorporó un poco apoyándose en las manos. ¿Cómo puedo asegurarme de que los destruyan a todos? El vidente negó con la cabeza. Aún te queda mucho por aprender. Miró de reojo al tío de Bran, Benjen, que yacía boca abajo. El primer explorador de la Guardia de la Noche llevaba casi semanas inconsciente desde que Meera y sus nuevos aliados lo encontraron medio muerto con flechas clavadas en la espalda. El último vidente verde volvió a mirar a Bran. La larga noche se cierne sobre nosotros, y todos debemos cumplir nuestra parte si los vivos queremos ganar. El fin, por ahora.